unos que se llaman los genios, los gemelos, que son muy conocidos internacionalmente. Entonces van y le escriben sobre sus murales, pero al mismo tiempo tienen una fascinación por pertenecer a ese universo del arte. Por eso fueron a la Bienal de Berlín, pero cuando llegaron ahí fue un conflicto horrible. ¿Ha tenido oportunidad de ver algunos muros públicos en la calle aquí en Medellín, con grafitis? Muy poco, porque vi que los que vi tienen el estilo de hip hop americano, Exacto. que es muy distinto del estilo de hip hop brasileño. A lo mejor te puedo dar unas imágenes, no sé si va a poder incorporarlas. Vamos a ver. Venga. No tengo aquí, pero te podría mandar. ¿Es primera vez que usted viene aquí a Medellín? Sí, la primera vez. ¿Y qué vez. idea tenía, o qué imagen, o prejuicio? Bueno, yo leo mucho sobre ciudad, porque soy una profesora de urbanismo, sí. Entonces ya conozco mucho sobre la historia, la experiencia de Medellín. Entonces una de las razones por que acepté venir y me dio mucho gusto venir fue exactamente poder conocerla. Llegué el miércoles por la tarde, entonces ya como un día que estuve dentro de la reunión, pero ayer caminé por Moravia, estuve en el Centro Cultural de Moravia y pude ver un poco de cómo es por ahí, que es muy parecido con la periferia de San Pablo, que esa lo conozco muy bien porque la estudio hace 30 años. Entonces, hay unas semejanzas evidentes en la arquitectura, en la manera que la gente se va construyendo su ¿Y cómo siente la ciudad, a la gente? Muy bien, sí. Pues ha tenido muy poquito tiempo, pero... Sí, muy bien. Es lo que ayer pude escuchar un poco de la música que hacen ahí, y ver, hay muchas cosas que son muy semejantes, el ritmo, la gente, cómo se mueve, que me encanta. ¡Qué maravilla! Bienvenidos una vez más, esto es la entrevista de la calle de Telemedellín, y esta vez está aquí con nosotros Teresa Caldeira. Ella es brasileña. ¿De dónde? De San Pablo. De San Pablo. Es antropóloga. Estudiosa de las ciudades y sus prácticas políticas. Sus investigaciones, ella es investigadora de ciudades, de urbanismo, como antropóloga. Se focalizan en problemas de urbanización y la reconfiguración de la segregación espacial y la discriminación social. Y ha estudiado principalmente ciudades del sur, del continente. Es profesora del Departamento de Ciudad y Planificación Regional de la Universidad de California, Berkeley. Había trabajado como profesora e investigadora en el Sistema Universitario de Brasil y en la Universidad de California. Su trabajo ha sido publicado en varios idiomas. Es autora de un libro que se llama, pues la traducción, Ciudad de Muros, Crimen, Segregación y Ciudadanía en Sao Paulo. O San Pablo, para hablar pues todo en español, en castellano. Con ese libro se ganó el premio de la Sociedad Etnológica Americana en 2001. El libro analiza la forma en que el crimen, el miedo y la violencia, que no son ajenos a nosotros, y el no respeto por los derechos ciudadanos se interrelacionan con las transformaciones urbanas para producir nuevos modos de segregación urbano, en fin. Ella ha estudiado esto y de esto ha hablado porque es una de las invitadas a las 5ª Jornadas Internacionales de Ciudades Creativas aquí en Medellín. A ella pues bienvenida y esto es la entrevista de la calle de Telemedellín, ya seguimos. Bien, la entrevista de la calle, esta vez con Teresa Caldeira, antropóloga brasileña,
quien está en Medellín o ha venido a Medellín a las quintas jornadas internacionales de ciudades creativas, un tema bien particular de ella ha sido este de las violencias, los miedos, quienes protagonizan esto, y ahí su libro Ciudad de Muros, Crimen, Segregación y Ciudadanía en Sao Paulo. ¿Solo en Sao Paulo? Sí, ¿O usted compara? hay una parte... Sí. Entiendo que compara con la experiencia en Los Ángeles. Sí, ¿Sí? sí. Lo comparo con la experiencia de Los Ángeles, sobre todo porque cuando el miedo empezó a crecer mucho en San Pablo, lo que las clases altas adoptaron como modelo para vivir en la ciudad fue abandonar la ciudad, irse a los suburbios, a vivir en condominios cerrados. Siempre habían vivido en el centro de la ciudad, pero entonces en ese momento adoptaron la idea del suburbio americano. Entonces se fueron ahí y se construyeron todos esos condominios cerrados alrededor de la ciudad, para donde fueron entonces las clases altas. Y entonces el centro quedó en manos del miedo. Toda la ciudad estaba en manos del miedo, pero porque todos esos condominios tienen un aparato de seguridad increíble, todos tienen muros muy altos, y las cercas eléctricas, y las cámaras que controlan todo, las luces que se encienden cuando pasa alguien. Entonces eso pasó a dominar todo el urbanismo de la ciudad y destruyó mucho de la abertura y de la flexibilidad del espacio público que había antes. La ciudad por muchos años fue como dominada por el miedo. Ahora está cambiando. Hace algunos años que la violencia cayó, más o menos como pasó en otras ciudades de Colombia, ¿no? Que el homicidio era muy alto, después en los últimos 10 años bajó bastante en San Pablo. Entonces eso cambió un poco, yo creo, la dinámica. Una de las cosas que pasó es que los espacios que habían sido abandonados, que habían sido tratados como el resto del espacio público, que nadie va, que nadie ocupa, que nada pasa, empezaron a ser ocupados otra vez, sobre todo por jóvenes y por actividades culturales y por creaciones artísticas, y con eso se volvió a dar un tipo de más de vida al espacio urbano que había sido abandonado. Y yo creo que lo que domina hoy el espacio público de San Paulo es una producción artística intensa que va desde lo grafite, que está por toda parte, algo que en San Paulo se llama pichação, que es una escrita, una caligrafía muy particular de San Paulo, que tiene unas letras muy alongadas que la gente dice que se inspiraron en los predios muy altos de San Paulo. Entonces se escribe con esa caligrafía, sobre todo en la parte alta de los edificios, y eso está por toda parte y se escribe sobre todo. Cualquier superficie hoy en San Paulo, del centro a la periferia, tienen esas escrituras que se llaman pichação. Pero además de eso también la ciudad ha promovido usos del espacio público. Lo más famoso es algo que se llama virada cultural, que es la que la Secretaría de Cultura hace, que son 24 horas de actividades artísticas en el centro de la ciudad, son seguidas 24 horas. Empezó con 200,000 personas yendo, en la última edición tuvieron 4 millones. Entonces toda la gente va al centro por la noche, durante toda la noche, para escuchar música, para ir al teatro, para bailar, para apropiarse del espacio. Cuando entramos, al principio estaba hablando con ellas justamente sobre eso, esa experiencia en Sao Paulo de estos grafiteros. Aquí nosotros este universo lo conocemos como el mundo hip hoppers, que cantan, bailan, dibujan y crean sonidos con los discos. Sí. ¿Cierto? Los DJ. Pero usted está hablando de una particular manera de hacer grafitis que es muy propia de Sao Paulo y cuyo impulso es como hacen las cosas
porque son ilegales. Sí. El hip hop está en São Paulo también, ¿no? Sí, sí. Está ahí y hay muchos grafitis que son hechos por hip hop. Hay otros grafitis que son grandes murales que ya no están necesariamente conectados con el hip hop. Hay el breakdance, los DJs, claro, todo el rap. Sí, claro. El rap es muy fuerte, todo eso está. Pero también hay esta otra forma que se llama pichação, que no es parte del hip hop, que tiene una tensión con ellos, porque para el hip hop quiere todavía integrar los jóvenes a la ciudad, a la sociedad. Tiene una pedagogía de sacarlos de la violencia, por ejemplo, sí. Darles otra alternativa, ¿no? Y eso es muy fuerte. El hip hop en São Paulo dice, el hip hop salva, porque se puede salvarlo de un camino de violencia y darle otras alternativas con la música, la danza, el graffiti. A pichação no es parte de eso. Tiene una actitud muy transgresora y muy conflictiva con el espacio de la ciudad, con la sociedad. Y dicen claramente que están en eso porque es ilegal, porque es ilegal, porque es una actitud de no querer ninguna participación en la sociedad que los marginaliza. Entonces dice, seguimos marginales, nos hicieron así, por de ahí hablamos, pero van a tener que reconocer que nos hicieron así. Entonces es una actitud de decir, aquí estamos en la posición que nos crearon, pero van a tener que nos dar un espacio en esa ciudad a partir de esa posición. Son muy, muy combativos y quieren estar siempre. Por ejemplo, una cosa muy interesante, lo que escriben en general, la gente no sabe leer, no puede leer porque está en esa escritura, en esa caligrafía muy específica. Pero si uno sabe comprender la caligrafía, va a ver que lo que escriben es siempre el nombre de su grupo. Y repiten, todos los miembros del grupo escriben el mismo nombre de la misma manera. Entonces no es mensaje en política, no es nada, es solo la firma del grupo. Esa firma en general, los nombres de los grupos son siempre muy depreciativos, se dicen los horribles, los violentos, los peligrosos. Aquí hay un crew peligroso. Pero venga, ¿hay operativos oficiales, institucionales contra estos muchachos? ¿Los retienen, los privan de la libertad o los dejan? Es un crimen, ¿no? La ley dice que escribir en la fachada de una casa o de un edificio público es crimen. Pero la policía va contra ellos cuando los ve y en general los maltrata, los bate, pero no es que estén muchos de ellos, no se quedan en la prisión. Mire, uno piensa que no tardará en llegar esa manifestación y que de algún modo ya se da, porque aquí hay grafiteros que se quejan de que otros vienen y les tachan sus dibujos. Es una manifestación como por ese lado. Sí. Pero además de eso están los grupos violentos, organizaciones de jóvenes armados dedicados a una actividad económica ilegal. Este tipo de cosas que le están planteando a las ciudades, es decir, de manifestaciones. Se habla de desurbanismo y de desurbanización frente a un proceso de urbanización cada vez mejor. Pero ¿y entonces? ¿En qué encrucijada están las autoridades o el orden legal o la sociedad? No, es una cuestión muy compleja y ellos no quieren producir. Yo creo que eso no son todo lo que hay en São Paulo. Es una de las manifestaciones, es muy visible porque escriben por toda parte. Hay otras. Está el hip hop, por ejemplo, que como le decía, no está haciendo la misma cosa. Hay otros grupos que hacen manifestaciones que se llama street art, la arte urbana,
Por ejemplo, están todos los skates, ¿cómo se dice? Sí, los que skatistas. van en los patines. Los que van en los patines, están los que hacen parkour, que son los que suben en los edificios. Ah, sí. Hay los que hacen danza en la calle, hay muchos, todos tienen la misma pasión por usar el espacio público de la ciudad, pero lo usan de maneras distintas, muchas veces conflictivas. Entonces, lo que hay que orquestar todo eso, pero una cosa importante, que todo eso no están conectados necesariamente con el crimen organizado, pero están contra eso. Además de todo eso, que son las manifestaciones de uso de espacio. Están en los mismos espacios donde está el crimen organizado. Sí, exacto. Yo pienso que se desarrollaron mucho porque el crimen se cayó. Entonces, porque si no, esa era gente que se iba a morir. Porque si uno mira quién son los que mueren en São Paulo violentamente, son 1.000 personas al año hoy día, ya fueron 5.000, ahora son como 1.000 al año. De esos 5.000, 90% son hombres, casi 80% son jóvenes. Entonces la gente que se muere de forma violenta en la ciudad son hombres jóvenes. Esos son los protagonistas de todas esas acciones en la ciudad también. Porque una cosa que a mí me incomoda mucho es que las mujeres no están en esas prácticas. Me incomoda porque también quiero ver las mujeres en los espacios públicos danzando, produciendo arte, creando cosas, y no están. ¿Y entonces qué lectura hacemos de eso? Todas esas prácticas son muy antagonistas a las mujeres, empezando por el rap, que dice muchas cosas muy malas de las mujeres, tiene una visión muy negativa de las mujeres. Entonces son prácticas que no son, a que las mujeres no son bienvenidas. A ver, pero el rap de allá, porque aquí hay un rap muy constructivo ahora. El de allá todavía hay que aprender con ustedes, porque todavía es muy, muy negativo en relación a las mujeres. Entonces es una cultura urbana que se produce, que para mí es fascinante, es genial que reapropien la ciudad, pero que todavía en cuanto excluyen a las mujeres, para mí no va a estar en un buen camino. Porque una ciudad no puede ser solo una ciudad de un espacio masculino agresivo a las mujeres, porque son muy agresivos las mujeres. Y también porque hay una otra parte de esas prácticas como la obsesión que es muy interesante, que tengo que decirte, es que conciben a eso como un sport radical. Entonces la cosa que se más valúa, es escribir en las partes más altas de los edificios de São Paulo. Y tienen que escalar los edificios por afuera sin ninguna seguridad, sin ningún cordón o nada. Entonces el deporte es subir ahí hasta el topo y escribir su nombre al topo para que sea muy visible a la ciudad. Entonces una cosa de expresarse, de querer el reconocimiento, pero también de arriesgarse, de poner su cuerpo en riesgo. Y ahí muchos mueren en estas tentativas de llegar. ¿Y les permiten hacer eso o lo hacen en horas en las que nadie lo ve? Al medio de la noche todo ilegal, sin que lo vean. Nada es permitido, no hacen nada que sea permitido. Óigame, ¿esto es efecto de qué? De una historia larga de ciudades que han sido excluyentes, ¿Sí? que separan a la gente, que la dividen, que hemos construido nichos de ciudadanos, unidades cerradas cada vez más. Yo creo que todas esas son manifestaciones de una ciudad que nunca dejó que la gente de la periferia, o la gente que no fuera la élite, construyera el espacio central de la ciudad, el espacio público dominante de la ciudad. Hoy São Paulo y Brasil son democráticos y uno de los efectos de la democracia es que la gente puede venir y ocupar los espacios sin ser muerto, porque durante la dictadura si uno escribía en la pared se mataba o se prendía. Entonces hay una tolerancia para la creatividad de la gente que viene y que ocupa los espacios que no eran de ellos.
Esa ocupación es conflictiva, porque la gente no va a salir del espacio muy calmamente. Ya salieron mucho para ir a los enclaves fortificados, ¿no? Pero hay el conflicto de quién es que va a dar la marca de lo que es el espacio público de esa ciudad democrática. Y ahí está, para mí hoy el espacio público es el espacio de ese conflicto, en que algunos dicen, la única manera en que podemos estar aquí es siendo ilícito, es siendo agresivo, es siendo transgresor, porque si no, no nos dan el espacio, porque siempre nos dejaron afuera. Su trabajo está centrado en Sao Paulo y Los Ángeles, pero usted ha advertido ya esas señales, así sea comenzando apenas, en otras ciudades de América Latina, en Bogotá, no sé. No, yo llegué en Bogotá a las 5 de la mañana, mi vuelo. No lo ha visto. No, fue muy interesante porque recorrí y estaban todas las puertas del comercio cerradas. Y lo que está en cada puerta cerrada del comercio son taggings. Ajá. Son como las pichaciones de São Paulo. Están en cada parte, entonces por la noche los jóvenes están por ahí escribiendo sus nombres, porque eso es lo que estaba en cada de las puertas de Bogotá. ¿Sabes cuando cierran el comercio que tienen las puertas de metal? Sí. En cada una están todas escritas. Eso ya está ahí, están en muchas partes del mundo. Entonces, no es una invención de São Paulo. De São Paulo. Lo que São Paulo inventó es el estilo de la caligrafía que hay ahí en la ciudad. Pero la Filadelfia de los años 70, Nueva York de los años 80, todos tenían tagging, que ese es el estilo de escrita. Entonces, yo creo que está por toda parte. Y la cuestión es ver cómo transformar eso en la producción de un espacio público de calidad que no excluya a esta gente. Porque para mí lo que pasa es que siempre a los jóvenes de las periferias nunca les dieron el derecho de construir su propia representación de sus mismos. Siempre estaban los antropólogos, los intelectuales, los periodistas, toda la gente a decir quién eran ellos. Ahora están ellos diciendo quién son. Creo que es inevitable que en un cierto momento inicial esa representación de ellos mismos sea muy agresiva. Por eso usan los nombres de los peligrosos, los sucios, los horribles. Eso escriben. Es una larga historia en las ciudades en general de jóvenes que están ahí, pero que no han tenido nombre ni rostro, no son nombrados por nadie, y ellos entonces vienen y dicen, no, es que aquí estamos. Sí. Están diciendo, nosotros existimos, somos y nos expresamos, pertenecemos a esto. Creo que más que eso, están diciendo eso, que creo que es esencial, pero también está diciendo, además, vamos a decir que somos con nuestro lenguaje, y no queremos que tú digas quién somos nosotros. Ya vamos a inventar la manera de expresarnos. Entonces yo creo que la pichación, muchas formas de graffiti, el rap, todo eso están inventando un modo de expresar ellos quién son. Todavía es una expresión muy masculina. Para mí es una construcción de una nueva masculinidad, de una sociedad donde ¿quién era el personaje que vivía en la periferia? Era el trabajador y tenía esa identidad de trabajador. Hoy con la nueva economía, esos trabajadores ya no tienen espacio. Entonces sus hijos tienen que reinventar también quién son. Ya no dicen que son trabajadores, dicen que son raperos, que vienen de la periferia, que vienen de las márgenes, que son sucios. Están buscando una manera de reinventar quién son. Ay, doctora Palmeira. Caldeira. Caldeira. Aquí el tiempo es cortico y usted lo encarreta uno con ese tema, máxime que aquí nosotros vivimos estas manifestaciones culturales populares de, pues, cómo se manifiestan, pero eso que usted está contando que sucede en Sao Paulo o en San Pablo y en otras ciudades, lo vemos venir, y yo creo que el tiempo de resistencia entre lo establecido y lo que estos muchachos están haciendo va a demorar, y eso es lo que nos debe preocupar y saber qué hacemos.
Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias. Por permitirnos compartir con usted esto y por las inquietudes que nos deja. Bueno, muchas gracias por el diálogo. Y bienvenida a Medellín siempre. Sí, claro, vuelvo. A ustedes muchas gracias. La entrevista de la calle de Telemedellín, Aquí te ves.